Bueno, seguimos, vamos a ver cómo la Biblia llegó a ser nuestra. Hay manuscritos originales alrededor del 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Algunos escritores son desconocidos. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos ahora a entender este tema de cómo la Biblia llegó a ser nuestra, sabiendo que hay mucho trasfondo, nada más lo vamos a ver pues a grandes rasgos, pero que en lo que podamos ver, pues podamos entender lo principal y lo que tú quieres que entendamos, para que podamos saber cómo responder cuando nos pregunten con respecto a estas cosas tan importantes. Ponemos en tus manos este estudio. En Cristo Jesús oramos esta noche. Amén. Bueno, ha habido traducciones del año 700 al 1000, de 1525 al 1535. También hubo otras traducciones. Entonces aquí vamos a ver un poquito el origen de la Biblia, incluyendo la revelación y cómo Dios usó a hombres para recibir su palabra. Y eso es lo más importante que vamos a ver. Segunda de Timoteo 3:16. Es una cita importante. También vamos a dejar que la Biblia se interpreta por sí misma, porque es viva y eficaz. Hebreos 4:12 lo menciona. Entonces, las palabras de Dios, la Biblia es poderosa y es capaz de cambiar los corazones y pensamientos de los hombres. Por eso debemos pues conocer más sobre la Biblia. Sabemos que la Biblia es revelación, la revelación de Dios que fue inspirada por hombres. Revelación e inspiración podría ser lo mismo. Entonces, Dios es la fuente de esa revelación que dio a esos hombres. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice. Segunda de Timoteo 3:16. La inspiración es el proceso que Dios usó para darnos la revelación. ¿Qué significa revelación? El acto de Dios por el cual Él revela al hombre lo que de otra manera pues nunca lo hubiéramos conocido nosotros, por nuestra cuenta propia. Inspiración es el proceso por el cual Dios, como el instigador, movió a los hombres a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo para que escribiera la palabra de Dios, o sea que vino de arriba hacia abajo. No fue que el hombre hubiera sido inspirado en él mismo, sino que la inspiración vino de arriba. Es como estamos encerrados en una caja, como alguien dijo, estamos encerrados en una caja llenos de oscuridad, sin oportunidad alguna por conocer a Dios. El que está fuera de la caja es Dios, y la tierra es una caja a oscuras toda. Y los hombres quieren crear sus propias religiones falsas para ver qué es lo que hay fuera de la caja. Y eso es como hacer una ventanita ahí dibujada en la caja. Y esa es una religión, porque a través de ellos miran según esa ventanita que ellos dibujaron y según creen y se hacen ideas preconcebidas de lo que hay allá de afuera, ¿no? De lo que es la eternidad, de por qué estamos aquí, etcétera. Cómo alcanzar la salvación, etcétera. Y si no hubiera sido porque Dios, en su misericordia, decidió entrar en esa caja, pues el hombre jamás hubiera podido conocer al Dios. Él entró para mostrar lo que realmente existe afuera de la caja, la verdad, no dibujitos creados por el hombre adentro de la caja para saber qué hay afuera. Él vino a mostrar lo que realmente hay afuera, porque el Señor está en todas partes y Él conoce todo, pero el hombre no. Nosotros somos finitos y por lo tanto Dios ahí mostró su gracia, y ahí podemos ver primero la revelación natural.
también se llama la revelación general. Y ahí Dios se revela a sí mismo al hombre a través de ¿qué? De la creación y de la ley escrita en sus corazones, o sea, su conciencia, porque todos, aunque no hayan leído nunca la palabra de Dios, saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Entonces ahí está la ley escrita en los corazones. Se podrá decir que cuando en esa caja, que regreso otra vez a la caja, está oscura y ellos crean sus propias religiones, sus filosofías, haciendo ventanitas dibujadas para ver qué es lo que hay afuera. Pero Dios dejó 2 velitas encendidas ahí para conocerle. ¿Cuáles son? La creación y la conciencia de los hombres. ¿Pero qué hacen los hombres? Las apagan. Porque no, la creación se inventan sus propias filosofías para que, de cómo fue creado todo, ¿no? Que la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, etcétera, etcétera. Y luego las conciencias, pues ellos la brincan, la cauterizan, la endurecen y apagan las 2 velitas que Dios dejó para que lo conocieran, que estamos hablando de la revelación natural, la revelación general. Eso lo vemos en Romanos 1:18. Y la conciencia, Romanos 2:14. Entonces, si preguntara yo ahorita cómo se ha revelado Dios al hombre, según lo que acabo de decir, pues a través de la creación y a través de la ley escrita en nuestros corazones. Esa sería la respuesta. Les podría preguntar qué nos enseña la creación acerca de Dios. Ustedes podrían responder, vemos sus atributos invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina, ¿no? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo. Otra pregunta sería, ¿cuál es el propósito de la revelación natural? ¿Por qué Dios puso la revelación natural? Bueno, para mover al hombre a buscar una revelación más alta de Dios. Pero en vez de buscar a Dios en la creación, ellos buscan otras cosas. Otro que se acomode a su pecaminosidad de ellos. Ahora, la revelación natural, que es la revelación general, nos podemos preguntar, ¿esa te da suficiente información para guiarte a la salvación? La revelación. Bueno, pues la revelación natural, como ya vimos, da evidencia de que Dios existe, ¿no? Sin embargo, no revela cómo el hombre puede ser salvado de sus pecados, ¿verdad? Que no ves a la creación y te lo dice. No te revela cómo puedes ser salvado de tus pecados y de la separación que tenemos con Dios. Eso no te lo demuestra la revelación. Nada más te da evidencia de que existe un Dios. Por esto es que Dios también ha provisto. Ahora vamos a la revelación especial. Ya vimos la revelación natural, la creación y la ley escrita en los corazones también podría ser. Pero ahora vamos a la revelación especial que la necesitamos porque la creación misma, no, ni la conciencia escrita en tu corazón, pues no te dice cómo puedes ser salvo o habla de la separación que estamos con Dios, ¿no? ¿Y qué es la revelación especial? La revelación especial es Dios revelándose a sí mismo al hombre a través de milagros, señales, sueños y visiones, como lo dice la Escritura, ¿no? Porque hubo un tiempo en que sí tenía sueños y visiones los profetas, o la forma en que se revelaban del Antiguo Testamento. También se revela a través de teofanías. ¿Y qué es una teofanía? Apariencias de Dios de una forma tangible. Se aparecían de una forma tangible, en una forma humana. ¿Y cómo se aparecía a veces en una forma tangible? A través de profetas, y el más grande profeta que fue Jesucristo, ¿verdad? Y a través de las palabras escritas de Dios en la Biblia. Estamos hablando de la revelación especial.
Siempre. La carta de Hebreos, o libro de Hebreos, dice que Dios habló en 2 ocasiones. Él habló hace mucho tiempo. Él habla en estos últimos días a través de su Hijo. Antes habló a través de los profetas. Ahora habló a través de su Hijo. Entonces ahora creemos que somos justos al evaluar el hecho de que Él tiene en mente aquí la revelación del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos, cuando dice que Dios nos habló de muchas maneras y de muchas formas. Y aquí tiene en mente cómo habló en el Antiguo Testamento y cómo habló en el Nuevo Testamento. Dios habló hace mucho a los padres judíos, por ejemplo. Los profetas, los patriarcas, los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que recibieron la palabra de Dios hace mucho tiempo estando bajo el antiguo pacto. Y Él les habló a sus padres a través de los profetas en muchas porciones, muchos libros y muchas secciones, porque se escribieron varios libros del Antiguo Testamento en que les habló también. Por ejemplo, el Pentateuco, ahí les empezó a hablar. Los libros proféticos, los libros históricos y también los libros de poesía. A través de todos esos, Dios estuvo hablando. Y en muchas porciones y en muchos libros, Dios habló. Les habló a los padres judíos a través de los profetas. Por eso Hebreos dice que habló de muchas maneras. Muchas maneras significa que habló en visiones, en profecía, en parábolas, tipos, símbolos, ceremonias, teofanías y a veces en voz audible, como ya mencioné. Y Él incluso escribió con su dedo en piedra. ¿Se acuerdan la ley cómo la escribió por primera vez? Con su dedo en piedra. Los 10 mandamientos con Moisés. Había muchas maneras en que Dios habló muchas cosas, coleccionando en muchos textos puestos en muchos libros. Y Él habló a aquellos de antaño a través de los profetas. Y eso es una declaración con referencia al hecho de que el Antiguo Testamento pues es Dios hablando también. Ahora hay tipos de revelación especial. Hemos visto muchas teofanías. Cuando Él se mostró visible. Abraham, ¿se acuerdan cuando se le aparecieron 3 ángeles? En Génesis 17. Isaac, Jacob, Moisés. Cuando Moisés le dijo que lo quería ver su gloria y que nada más le permitió ver la espalda en una piedra. No es que literalmente Dios tuviera una espalda, porque sabemos que es espíritu, sino está hablando de una manera en que el hombre entienda. Luego hay otros donde habló en sueños y visiones, como Job. ¿Se acuerdan cuando vio la escalera que descendía y que iba a estar abierta ya en Génesis 28:12? Ahí cuando luchó con el ángel. Daniel, también que tuvo sueños y visiones, milagros y señales. Y luego con el diluvio. Luego cómo se apareció con una zarza ardiente en Éxodo 3. Y luego las plagas de Egipto. Todas son manifestaciones de Dios de alguna otra manera. Éxodo 7, las plagas. ¿Se acuerdan cuando se paró el Mar Rojo también en Éxodo 14? Entonces, aquí vemos muchos tipos de revelación, como se pueden dar cuenta de Dios a las personas de abajo. Ahora, encontramos que la revelación especial es suficiente, porque la revelación especial de Dios, contraria a la revelación natural, que es la creación, la revelación especial es la palabra de Dios escrita, la Biblia, que va más allá de esa revelación natural, porque la Biblia es suficiente para guiar a las personas a la salvación. Pero obviamente sabemos que la Biblia no te revela todo del todo de Dios, ¿verdad? Nada más lo que Dios quiso que el hombre supiera, pero no te dice todo lo con respecto a Dios. La Biblia es suficiente para salvación. 2 de Timoteo 3, 15, 17. 2 de Timoteo 3, 15, 17. Ahí según ese texto dice que la Biblia es suficiente para salvación, así como para el equipamiento a los santos, para vivir una vida piadosa. Aún así las Escrituras no revelan
todo a los cristianos. No nos revela todo. Algunas cosas son dejadas al misterio de Dios. Así lo dice Romanos 11:33. Romanos 11:33. Entonces Dios habló a través de los hombres para escribir su palabra, escritos a lo largo de 1600 años, 1500 antes de Cristo a 100 después de Cristo. Ese lapso se tardó en escribir completa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. 1600 antes de Cristo al 100 después de Cristo. O sea que el Antiguo estuvo más o menos como 1500 años se tardó en escribirse y el Nuevo 50 años aproximadamente. Fueron 40 autores diferentes. Ya dijimos que son 66 libros del Antiguo Testamento y 39 del Nuevo Testamento. No existen manuscritos originales el día de hoy. Los originales. Ya hemos visto que se han encontrado rollos en el Mar Muerto y hemos visto que han encontrado muchos libros que pueden evaluar que la Biblia que tenemos hoy día pues es confiable. Sí hay escritos antiguos, pero no tan antiguos como los originales, ¿no? También sabemos que existe la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Una traducción del griego del antiguo. Una traducción del hebreo al griego. ¿Por qué se llama Septuaginta 70? Porque fue trabajo de 70 ancianos judíos los que la hicieron. 70 ancianos judíos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Eso desde dónde comenzó? ¿Se acuerdan que se dividen los reinos cuando muere David y Salomón? Las tribus del sur se los llevan los asirios y las tribus del norte se las llevan los babilonios. Y como en ese tiempo pues ya se los llevaron al exilio y allá no hablaban hebreo, hablaban griego. Entonces tenía que haber una traducción en ese lapso para que todos los que luego regresaron, que Dios los permitió que regresaran después en 70 años, pues ya no hablaban hebreo porque ya habían sido helenizados allá. Y entonces tenían que pasar la Biblia que estaba en hebreo, la parte que había de la Biblia, porque todavía no estaba completa, al griego, para que los que regresaron y que ya hablaban otro idioma, ya otra generación nueva, pues también la pudieran entender. Y así fue como pues decidieron que se hiciera la Septuaginta. Fue escrita aproximadamente 3 años antes de Cristo. El año 3 antes de Cristo. Y saben que el canon, ya vemos qué significa el canon. Regla o norma significa. Regla o norma. Y con el tiempo significó la escritura en sí misma. La regla o la norma de tu vida, que es la escritura. La palabra de Dios. Luego también la menciona la Biblia como los escritos o la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué significa? Porque decimos, estamos hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo, pero ¿qué significa testamento? Significa un documento de última voluntad, todos sabemos eso. La palabra griega para testamento significa un acuerdo o un pacto suscrito por las partes contratantes. Y entonces el Antiguo Testamento estaba basado en el Antiguo Pacto, Éxodo 19:5. Éxodo 19:5, que era un pacto de obediencia y bendición. Y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Y Hebreos dice que el Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo. El Antiguo Pacto ya no está vigente. Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Y el Nuevo Pacto es a través de la sangre de Cristo. Lucas 22:20, donde Jesucristo dice:
mi paso os dejo, no, que está haciendo la cena del Señor y dice que va a morir, va a dar su sangre y están instituyendo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es el de la ley, sino del Espíritu, según dice 2 de Corintios 3, 5, 6. 2 de Corintios 3, 5, 6, el del Espíritu, ¿por qué? Porque es de la libertad. Ya no somos esclavos del pecado, pero seguimos siendo esclavos ¿de quién? De Jesús. Y esto nos lleva a ver los libros apócrifos, porque hay unas Biblias que tienen libros de más. Es importante el discutir los escritos apócrifos porque estos están incluidos en la Biblia católica. Y muchos de los estudiantes que llegan a la iglesia creyentes, pues vienen de la iglesia católica. Y entonces ahí se encuentran con un conflicto aquí. ¿Por qué la Biblia que yo tenía católica tiene estos libros y aquí ya no? ¿Qué significa apócrifo? Significa escondido. Hay 14 libros apócrifos. Y nosotros como cristianos no los aceptamos porque nunca son citados en el Nuevo Testamento. Si nos damos cuenta cuando leemos el Antiguo Testamento, varias veces se citan varias citas del Antiguo Testamento, exclusivamente de muchos libros. Pero estos 14 nunca son mencionados en el Nuevo Testamento. También Cristo nunca los menciona en su lista de Lucas 24:44. Lucas 24:44, donde él habla, no los menciona. Por eso es que carecen de soporte y aprobación también para los escritos judíos antiguos. Por eso es que no están en el canon. Y muchos de ellos tienen problemas con el contenido que tiene. Por ejemplo, el libro de Tobías, que es un libro apócrifo. Ese libro enseña que el dar limosna puede salvar de la muerte y la morada oscura. Tobías, capítulo 4, versículo 8 al 10. ¿Se dan cuenta por qué uno se da cuenta luego que no son inspirados? Eso es lo que dice ese libro. Hay uno que se llama Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 46. Capítulo 12, versículo 43 al 46. Esta Segunda de Macabeos indica que uno puede hacer expiación por los muertos. ¿Se dan cuenta? Pues está claro que esas enseñanzas son inconsistentes con las enseñanzas bíblicas, porque para que un libro sea canónico tiene que cuadrar con todos los demás, porque si se contradice en una parte, dices tú, ay, aquí hay algo raro. Entonces luego te das cuenta cuando ese no pertenece al canon y no tiene poder profético. Esta es una manera poderosa de la escritura, que tienen poder profético y todas concuerda. Llegamos a las traducciones de la Biblia. Traducciones de la Biblia. Entonces, Salmos 23 y Juan 3:16. Hay muchas traducciones de la Biblia. Ya los hemos visto en unos estudios atrás también. Y también vemos que hay unas Biblias que tienen líneas de tiempo y tienen mapas, ¿verdad? Tú las ves ahí y si las ojeas, algunos tienen hasta mapas. Porque algunos quieren ajustar el estudio de la Biblia en una línea de tiempo. ¿Para qué? Para dar una referencia mientras hablamos sobre cada uno de los libros y personas asociadas y eventos. Y ahí para que vayas a buscar y te des cuenta, ¿no? Y también sirve de ayuda al usar un mapa del periodo de tiempo, pues que se está estudiando, porque luego aparecen así los mapas. Y eso te permite imaginarte a ti los eventos de los que se está hablando en la ubicación donde era, ¿no? En la ubicación geográfica. Bueno, si los ocupas y llegas a querer ver las líneas de tiempo y los mapas. En el Antiguo Testamento hay personas, eventos importantes
Y fíjense, si estudiamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, lo estuvimos estudiando, la creación han pasado, fue en el 4000 antes de Cristo. El diluvio, 2300 antes de Cristo. Cuando vino el diluvio ya habían pasado 2300 años. 2000 en el año 2000 antes de Cristo apareció Abraham. Y en el año 1860 antes de Cristo aparece Isaac. Y así si vas analizando cada uno de estos y vas contando, llegas a 1700 antes de Cristo donde aparece José en Egipto. En el 1700. Acuérdense, empezamos en el 4000. Llegamos al 1700. En el 1446 aparecen las plagas, la institución de la Pascua. Y en el año 1000 antes de Cristo es donde aparecen los reyes, Saúl, David, Salomón. O sea que ahí ya pasaron 3000 años. Hasta que aparece Saúl, David y Salomón. Y luego 900 años antes de Cristo es donde se divide el reino. Se muere David y Salomón. Luego seguimos bajando. En el 700 antes de Cristo es cuando Asiria destruye a Israel. En el 700 es cuando se los llevan cautivos antes de Cristo. Y en el 606 antes de Cristo, o sea que pasaron 94 años para que se llevaran a Judá de Babilonia. 70 años. A las tribus del sur. Y luego seguimos bajando en el 536. Que nada más tuvieron 70 años. Regresaron a Jerusalén. Eso lo vemos en el libro de Esdras y Nehemías, donde reconstruyeron el templo y reconstruyeron el muro. Esdras reconstruyó el templo y Nehemías reconstruyó el muro. Ya vimos también que son 17 libros históricos, 5 libros proféticos, sabiduría y 17 libros proféticos. Y aunque los 17 libros históricos están en orden cronológico, los poéticos y proféticos no están en orden cronológico, pero necesitan ser entretejidos en el periodo de tiempo de la historia. Ya vimos cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Son el Pentateuco. Estamos viendo un poquito unas partes que no habíamos estudiado. Y así vamos a poder, creo que, entender un poquito más a profundidad, aunque no como debería de ser, porque estos son temas muy, muy profundos de la Biblia. Pero sí vamos a tener un conocimiento un poquito más amplio de lo que es la Biblia. Siempre es importante entenderlo de esta manera. En el Nuevo Testamento, ya vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos los evangelios, vemos todo lo que tratan respecto a Jesús, vemos a Cristo en toda la Biblia. Toda la Biblia podemos ver a Cristo. Entonces también hemos visto que la Biblia fue inspirada. La Biblia fue inspirada por Dios. Recapitulando un poquito lo que hemos estado viendo. Hemos visto la revelación natural, la revelación especial. La soberanía de Dios es una discusión importante concerniente al tema que estamos tratando. Y tenemos que recordar siempre que Dios está en control de todas las cosas, incluyendo su palabra. Siempre está en control. Y el propósito de Dios no puede ser desafiado en ninguna área. Lo dice Isaías 46:10. Isaías 46:10. Muchas personas, ya casi para terminar este estudio, no vamos a terminar ahora tan tarde. Muchas personas vienen de la Iglesia Católica Romana y, como dije, no entienden por qué muchas de las Biblias usadas no tienen los libros apócrifos. Por lo tanto, pues es importante, como ya dije, analizar por qué son apócrifos y por qué no están o por qué sí están.
Nosotros sabemos que tenemos 66 libros en el canon, nada más, 66 y 27 del Nuevo. Y sabemos que Dios no solamente supervisó la escritura de los libros, sino que también providencialmente reunió y preservó esos escritos que Él inspiró. Y aún así, esto no excluye la responsabilidad humana de agregar, de quitarle, ¿no? De hecho, Dios usó medios humanos para reconocer y recibir el canon, pero Él siempre estuvo en control. La iglesia de ninguna manera determina el canon, porque es lo que dicen. De eso los católicos dicen que ellos son los creadores de la Biblia. Y el Papa es el que tiene la última palabra y puede modificarla si él quiere. Y porque él es la autoridad, el representante de Cristo. Entonces, como ya dijimos previamente, la iglesia solo reconoce y recibe aquello que Dios ya ha inspirado y que ha preservado, no determina que sí, que no. El hombre no puede hacer eso, que es la iglesia, ¿no? Aún los cristianos, nosotros ni los judíos determinaron el canon. El Espíritu Santo tiene la autoridad de su palabra. El cuidado providencial de Dios en la preservación de lo que Él desea preservar de acuerdo a su propia voluntad. Isaías 48. El pueblo de Dios tiene que responder al reconocimiento del canon de Dios con fe y con sumisión, porque muchos de los libros en el canon dicen ser la palabra de Dios. En lo que se refiere al Antiguo Testamento, Cristo validó los libros del Antiguo Testamento también. Lucas 24:44, por ejemplo, ahí lo menciona. Lucas 24:44, Lucas 11:51, Lucas 11:51 y Mateo 4:4-7. Lucas 4:4-7. Y también en el Nuevo Testamento Pedro reconoció los escritos de Pablo. Segunda de Pedro 3:15-16. Lo reconoció como igual con la escritura, como palabra de Dios. Y Pablo reconoció a Lucas como escritura en 1 de Timoteo 5:18. 1 de Timoteo 5:18. Entonces, para terminar, estos argumentos pueden ser utilizados para apoyar la inclusión de los libros que se encuentran en el canon de hoy día, porque ellos mismos se mencionaron, hoy mismos dijeron muchos libros. Los libros que están en la Biblia tienen la cualidad de inspiración y fueron reconocidos por la iglesia primitiva como autoridad. Y el siguiente estudio vamos a ver la credibilidad de la Biblia. La credibilidad de la Biblia. Todos los estudios que hemos tenido se complementan para que no nos engañen, no nos chamaqueen de que digan porque muchos dicen que la Biblia es un libro cualquiera, que fue escrito por hombres cualquiera y que no es palabra de Dios. Hay quienes dicen, en una ocasión oí un artista que dijo, ¿qué es la Biblia para que yo me someta a ella? O sea, para mí no, yo vivo mi vida. Por cierto, era homosexual esta persona, artista reconocido, no voy a dar nombres, pero así dijo, ¿quién es la Biblia para que yo? Y hay una abogada muy famosa en Estados Unidos que dijo, si la iglesia no cambia todas las cosas que dice a través de la Biblia, que iba a desaparecer la iglesia, dice. Que iba a desaparecer. Nada, hasta dónde llegan las personas, saben de su necedad, en su tontería. Y hay quienes han dicho, he oído rumores de que el Papa puede, cuando quiera, pues renovar la Biblia. Y de hecho los católicos dicen que la Biblia y lo que diga el Papa dan a la misma autoridad. Entonces son cosas que nos ayudan para que no nos engañen y nosotros confiamos en la palabra de Dios, que Dios la ha preservado hasta ahorita, y que la ha guardado y que es suficiente para conocerlo y para vivir una vida piadosa. Con eso nos tenemos que quedar nosotros y nadie nos tiene que mover de ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo todas estas cosas tan maravillosas, que tu palabra es confiable, tu palabra es suficiente, es inerrante, no contiene ningún error. Tu palabra está completa, no hay nuevas revelaciones. Y por ahí las personas que dicen que no, que tal vez por las tantas traducciones ya se perdió y ya tenemos un mensaje completamente errado, no saben lo que dicen.
Nosotros sabemos que la Biblia que tenemos es confiable. Ayúdanos a seguir estudiándola, sabiendo que es suficiente para poder vivir de la forma que te glorifica a ti, amándola, honrándola, porque al hacerlo de ella, lo estamos haciendo contigo. Y que así seamos cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos estos estudios y que sigamos predicando a aquellos que no te conocen, que sigamos dando un testimonio fiel. En Cristo Jesús oramos. Amén.